Mi nombre es Melvin Tejada y le vamos a hablar acerca de procesamiento de archivos. Para comenzar este tema, vamos a definir bien claro qué son los archivos. Dice aquí como introducción, el almacenamiento de datos en variables y en arreglos es temporal. Al terminar un programa, todos estos datos se pierden. Para conservar los datos en grandes cantidades se usan los archivos. Los computadores almacenan los archivos en dispositivos de almacenamiento. Entonces, archivo es un conjunto de información binaria, es decir, un conjunto de información compuesta de dos cifras. Lo que nos quiere dar a entender este texto es que el archivo guarda ceros y uno, pero recordemos que eso es lo que lee el computador, ya que nosotros digitamos letras, digitamos símbolos, pero el computador solo lee ceros y uno. Entonces, el archivo lo que hace es conservar toda esa información y lo tiene acumulado ya sea en un dispositivo de almacenamiento dentro del computador o ya sea en la memoria RAM. Esto nos ayuda a poder conservar aquella información que nosotros estamos manejando dentro de nuestro sistema, ya sea guardar datos personales de algo o alguien, y también nos puede ayudar a poder generar una base de datos, ya que ahí ese conjunto de información que está almacenada nos va guardando lo que es información importante. Dice que un archivo de texto es un archivo que contiene caracteres almacenados en forma de octetos o bytes, que lo manejamos mejor. Entonces, los archivos o ficheros son la forma en la que C++ permite el acceso al disco. Eso quiere decir que a través de C++ nosotros podemos eh, crear un archivo de texto y nosotros podemos acceder al almacenamiento del computador a través de estos ficheros, ya que C++ tiene disponible esto para poder guardar aquella información, como les decía anteriormente, que nosotros queremos almacenar, ya sea por base de datos o también por información almacenada. Entonces, eso nos permite encontrar esa manera de almacenarlo. Nosotros poder acceder a esa información o también podemos crear o añadir información a esos archivos. Todo esto gracias a iframe y offstream. El iframe es para poder leer lo que nosotros tenemos en ese archivo de texto. Es decir, cuando nosotros declaramos una variable tipo iframe y podemos abrir el archivo de texto, lo que nos hace es poder llegar a la base de datos, que en este caso sería nuestro archivo de texto, y poder leer línea por línea lo que nosotros tenemos ahí. Lo podemos, si queremos, imprimirlo, o también si solo queremos visualizar lo que ya tenemos ahí. Y con el offstream lo que puede hacer es escribir o transcribir lo que hay en ese archivo de texto. Esto lo podemos hacer declarando una variable que pueda contener todo lo que nosotros queremos almacenar ahí, y lo enviamos gracias a esta parte de upstream. Y el archivo de texto también nos ayuda a poder almacenar toda clase de información. Como les digo, el computador solo va a leer ceros y uno, pero nosotros le mandamos datos, los flujos, de la misma manera que se maneja count y sin. Como nosotros sabemos que count es para enviar información a una variable y sin, perdón, count es para imprimir lo que queremos decir y sin es para enviar la información que nosotros queremos para esa variable. Lo mismo hacemos con iframe y offstream. Iframe lo que hace es imprimir lo que tenemos ahí o adquirir la información que tenemos ahí. Y con offstream lo que hacemos es extraer esa información y queremos modificarla. Entonces creamos una variable tipo offstream y podemos modificar. Y que aquí miramos un diagrama de flujo que nos ayuda a cómo puede estar dividido el offstream y el ifstream, que nos ayuda a llegar a la base gracias al int y el on, porque si está abierto, entonces podemos acceder a ella, acceder
al archivo de texto, siempre y cuando declaremos el nombre del archivo de texto, o si desde C++ nosotros declaramos un archivo de texto ya predeterminado. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Osman Ramírez y vengo a exponer sobre los archivos de texto. Eh, ok, los archivos de texto son los más sencillos de manejar, pues como ya se ha mencionado, para trabajar con ellos se emplean los operadores de inserción y extracción, que ya se conocen de la consola. O sea que los ficheros o archivos de texto son los más útiles para guardar información, ya que los valores no son limitados. Por ejemplo, se pueden almacenar imágenes o bases de datos de un fichero, ya que almacenan estructuras completas en las que se mezclan datos de cadenas con datos numéricos. Archivos y flujos. Un archivo simplemente como un flujo secuencial de bytes, cada archivo termina con un marcador fin de archivo o en un número de bytes específico registrado en una estructura administrativa de datos mantenidas por el sistema. Cuando un archivo se abre, se asocia un flujo con el archivo. Eh, para llevar a cabo el procesamiento de archivo en C++, se debe incluir los archivos de encabezado que son IOString y FString. El encabezado FString incluye las definiciones para las plantillas de clases de flujos que son Basic IFStream, que esta sirve para las operaciones de entrada con archivos, y está también Basic-Offstream, que esta sirve para las operaciones de salida con archivos, y por último Basic-Fstream para las operaciones de entrada y salida con archivos. O sea que cada plantilla de clase tiene una especialización de planilla predefinida que permiten las operaciones de entrada y salida con valores carácter. Los archivos de entrada y salida. Se entiende por entrada o salida la transferencia de información de hacia o desde un proceso necesario para intercambiar información con usuario a otros procesos. El dispositivo de entrada o salida son los que permiten hacer esta transferencia, que sea que son teclado, fichero, red, pantalla, etc. En el archivo de entrada, el típico recorrido de un archivo de texto desconocido, al igual que uno binario, se hace con lectura adelantada. Así, si en el directorio donde se ejecuta la aplicación hay un archivo llamado entrada.txt, se puede buscar por pantalla de la siguiente forma utilizando la clase fstring. El ejemplo del código: después de la variable s se agrega el archivo ifstring f entre paréntesis salida.txt. Se le agrega varias condiciones por si cuando al abrir el archivo hay algún problema o se agrega eh, un carácter que en la que no está o se le ha pedido, él le va a tirar un mensaje diciendo error de apertura de archivo. Y en el archivo de salida se maneja con la clase offstring. Eh, es el mismo ejemplo, o sea, lo único que cambia es el tipo de archivo de texto que se le agrega offstring, y dentro de paréntesis lo mismo, salida.txt, se le agrega alguna condición al abrir el archivo. Si hay algún problema o algo, este le va a lanzar un mensaje de error de apertura del archivo. Bueno, eh, ya que hemos visto los ejemplos de archivos de entrada o salida, siempre es necesario declarar las instancias de los objetos offstream y ifstream, y para ello siempre se tiene que incluir el fstream. Otra cosa, el fichero de archivo texto utilizado por ejemplo se llama, o sea, salida.txt, pero se puede utilizar cualquier otro nombre, el resultado siempre va a ser el mismo.
Bueno, gracias por su atención y los dejo con mi compañero Douglas que le va a exponer sobre el procesamiento de archivos. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el procesamiento de archivos y los modos de apertura de un archivo. Ok, para empezar, el almacenamiento de datos en variables y arreglos es temporal. Los archivos se utilizan para la persistencia de los datos de retención permanentemente. Esto hace referencia a que cuando estamos utilizando un programa en C++ y no estamos haciendo la implementación de archivos, se termine la ejecución del programa, este no va a almacenar nada, ya que los datos en las variables y en los arreglos son de forma temporal, como nos plantea aquí. Entonces, para la implementación de archivos, para que guardemos los datos es necesaria una implementación de archivos, para que la persistencia de los datos queden guardados. Las computadoras almacenan archivos en dispositivos de almacenamiento secundario como discos duros, CDs, DVDs, unidades flash y cintas magnéticas. Nuevamente hacemos referencia a que podemos almacenar en distintos tipos de unidades nuestros datos. En C++ es posible construir programas para crear, actualizar y procesar archivos de datos. Como ya había comentado, podemos crear programas, para para guardar datos, ya sea numéricos, binarios, lo que se necesita en ese momento. Modos de apertura de archivos. Esto es muy importante para cuando estamos manejando los datos, que no se nos vaya a perder nada ni nada por el estilo. Ya vamos a ver. Al especificar la apertura de un archivo como se ha mostrado en los programas anteriores, el programa sobrescribe cualquier archivo existente llamado datos.txt. Esto hace referencia a que, bueno, cuando se actualiza el archivo de texto, se sobrescribe, ya no es el mismo archivo que se creó la primera vez. Al modificarse ya se crea otro con el mismo nombre o con otro. En el directorio de trabajo dice del programa, dependiendo del propósito del programa, es posible que sea necesario agregar datos a los que ya existen en el archivo. Tomando por ejemplo, si queremos un login, tenemos que guardar diferentes tipos de datos y que se vayan leyendo línea por línea para luego hacer una validación. Seguimos. O quizás sea necesario que las operaciones del programa no se lleven a cabo en caso de que el archivo específico exista en el disco. Quiere decir esto, que podemos hacer una excepción y no crear el archivo mientras este exista, para no alterar los datos que ya tenemos dentro. Para estos casos podemos especificar el modo de apertura de archivo incluyendo un parámetro adicional en el constructor, cualquiera de los siguientes. Estos son los parámetros para la apertura de archivos. Tenemos el LIOSAP, operaciones de añadidura, que sirve para que sí se reemplace pero no se borre la información que teníamos antes. LIOS8 coloca el apuntador del archivo al final del mismo. Cada vez que se ingresan datos se van ingresando en el final. El IOSIN, operaciones de lectura. Esta es la opción por defecto de los objetos de la clase ifstream, que este es el que usamos usualmente, que es para leer los datos que tenemos dentro de un archivo. El IOSOUT, operaciones de escritura. Esta es la opción por defecto para objetos de la clase offstream, que este sirve para crear un archivo o reemplazarlo. IOSNoCreate, si el archivo no existe se suspende la operación, pues está más que claro. Y el NoReplace, crea un archivo si existe uno con el mismo nombre, la operación se suspende. Si existe uno con el mismo nombre, la operación se suspende. IOSTrunc, crea un archivo si existe uno con el mismo nombre, lo borra. Ojo ahí, no es lo mismo que el NoReplace. En el NoReplace, si existe uno con el mismo nombre, se suspende y en este se borra.
Y por último el iOS Binary, que son para hacer operaciones binarias. Muchas gracias por su tiempo, ingeniero. La primera función que tengo aquí es crear registro. Entonces, lo primero que hacemos, las opciones de guardar. Creamos un upstream de guardar y lo guardamos en un punto text que se va a llamar registros. Y pues ponemos que ingrese un número en agenda, después el nombre de la persona y le mandamos un enunciado que la agenda está almacenada correctamente, que si desea guardar otro número y así sucesivamente. Y esto, el guardar, como ya está abierto el archivo de texto, lo que hace es enviar el ID, que en este caso sería el número, un espacio y el nombre y un salto de línea, y después cerramos, que es muy importante, el archivo de texto. Después que si desea ingresar al programa y que sí, pues que vuelva otra vez a llamar el programa. ¿Sí? Después la otra es para observar lo que tenemos en el registro. Ahora ingresamos un if stream, que es para poder utilizarlo en leer los archivos de texto. Le ponemos una hora de ver, abrimos el archivo de texto. Entonces si el archivo de texto está abierto, entonces número de base de datos de número y el nombre del número, que sería el de la agenda. Y después aquí en las posiciones, que lo ponemos en la posición 0 para que lo busque, y aquí ponemos el número de teléfono y el nombre de la persona y ponemos cuántos números hay en total y en qué posición se encuentra. En la opción de buscar ponemos un if string buscar para leerlo siempre y ponemos que si encontrado es falso, ponemos como que encontrado es falso de principio, perdón, y después abrimos otra vez el archivo de texto con un if string de buscar y después le ponemos que si el archivo de texto está abierto, aquí sí, que digite el número ID del archivo de texto que está en el archivo de texto, perdón, el número que desea buscar, y para que le pueda salir el nombre de la persona. Entonces aquí buscamos el nombre de la persona y aquí nos va a salir el detalle. Entonces si desea buscar, aquí sería otro número, si sí o si no, pues aquí están las opciones de sí, y si es sí, pues ponemos otra vez buscar otro registro. En el de editar o modificar creamos variables auxiliares y variables que están en el archivo de texto para poder corregir uno del otro. Entonces aquí pedimos editar, abrimos el archivo de texto y ya creamos un auxiliar para que pueda introducir lo que modificamos en el auxiliar. Editamos el número de texto guardado, ingresamos el ID, que sería el número, y aquí está, que se ingresa el nombre o el número, y le ponemos el nuevo número y el nuevo nombre, depende de lo que elija el usuario, y si no está, pues le ponemos base de datos no existente. Después en eliminar registro creamos también variables que serían auxiliares para eliminar, y pues le pedimos que ingrese el ID, que sería el número, y después si se eliminó, si está en el archivo de texto, pues va a poner eliminado correctamente, si no, pues solo va a volver a ingresar lo que hay en el archivo de texto. Y ya pues aquí en nuestro menú principal pues creamos la primera opciones y llamamos aquí a la clase agenda, ponemos una variable, y aquí si elige el número 1 va a crear registro, número 2 va a ver registro, número 3 lo va a buscar, número 4 lo va a editar y número 5 lo puede eliminar, y el número 6 pues va a salir del programa, y si no pues va a ser
una opción no válida y que vuelva a ingresar un número. Entonces si lo ponemos y lo corremos, primero ingresamos información, número en agenda, poner un número normal, nombre de la persona, Carmen, y le pongo que no, tecla para continuar, pues en la base de datos, aquí está el número de Carmen. Los otros no vale porque como tenía hecho en otro registro, entonces me salen 3 registros, aunque no importa los primeros 2, solo es el de Carmen que acabamos de ingresar. Número 4, en editar, el ID del registro de editar. Si no sabemos el número, pues nunca lo va a encontrar. Y número 5, para eliminar, también tenemos que saber el número de teléfono, si no nunca lo va a editar. Después con número 6 salimos del programa. Y eso es todo lo que